Chef, yo pensaba que eso de remojar los frijoles era así de mi abuelita Era y mito. ahora que hago mis frijoles ya me di cuenta que sí funciona. Sí funciona, Pame. Sí, pues hay varios pues, truquitos como para hacerlos, pero pues uno de ellos es ese. ¿Verdad? Exactamente. Mi chef Lore ya está aquí con nosotros, como bien la puede ver, guapísima, como siempre, deleitándonos con su belleza y también con su comida. Ella nos conquista por todos lados. Ay, qué lindo, Para Pame. preparar esta deliciosa sopa que le pusiste, mestiza. Mestiza, exactamente, pues prácticamente pues es en la unión de los frijolitos que son mexicanos y el chorizo que viene siendo español. Muy Entonces bien. va a quedar una combinación rica, muy sencilla de hacer y pues llena de proteína. Por el Exacto. frijol. Muy bien, pues vamos por supuesto a ver los ingredientes de esta riquísima receta. Para esta sopa de frijol con chorizo para 6 personas necesitamos 6 tortillas de maíz, 250 gramos de chorizo, una cebolla chica, 4 jitomates, media taza de agua, 1,5 litros de caldo de frijol. también una taza de frijoles cocidos y enteros, Así es, aceite para freír. sal y pimienta al gusto, Además, Pame, vamos a necesitar para servir media taza de crema, 150 gramos de queso fresco desmorronadito. desmorronado. Como ya nos lo tiene aquí la chef, bien desmorronadito. Sí, aquí pues vivimos a la mañana de Anela a rayar porque de veras lo debería ver en la mañana. Ok, Pame, pues vamos comenzando, ¿te parece? Me parece. Ok, vamos a comenzar primero en una cacerola grande. Primero vamos a empezar con nuestros frijoles. Usted Sí. los va a poner a remojar, va a dejar, si lo puede dejar en la noche sería lo ideal, si no, no pasa nada. Lo vamos a dejar remojando una media hora, lo vamos a enjuagar hasta que el agua comience a salir clara. Los vamos a poner a cocer en olla express de preferencia para ahorrar un poquito de gas, que Ay, sería sí. próximo. Y de tiempo. Y de tiempo, Y de exactamente, tiempo. una hora. Si no, pues en cacerola y los vamos a ir tocando, ¿ok? De aquel lado ya los tenemos, Pam. Entonces vamos aquí sofriendo rápidamente. Tenemos... ¿Te echo los frijolitos acá? No, ahorita, el ahorita choricito. tú con calma y te Tú acompaño. avísame. Vamos a Aquí ir de sofriendo acelerada. nuestro chorizo para que se vaya pues dorando, ¿verdad? Oye, ¿cómo reviso que sea bueno mi chorizo? A ver, Muchas gracias. A mí me gusta, Pame, el que viene fresco, porque hay personas, por ejemplo, que les gusta un poquito como más durito, más firme, pero a mí en lo personal ese me cuesta mucho trabajo quitarle la telita de la parte de afuera. Ok. Entonces el fresco lo desprendemos rápidamente y pues ya lo resecamos pues con la cocción. Pame, de aquel lado tenemos jitomate, tenemos Sí. cebolla, vamos Sí. a ir armando nuestro pequeño entomatado, no es una salsa tal cual. ¿le corto algo? Sí, o nada no? más la parte de la de aquí, Pame. Y le vamos a licuar, le vamos a agregar muy poquita agua, Pame, para que quede muy espeso, ¿ok? En lo que esto se va sofriendo, les explico rápidamente. Las tortillitas simplemente van a ser como decoración. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a cortar unas tiritas. Aquí sí me sirven las tortillas que son pues un poquito como más secas, no compradas al momento. ¿Por qué? Porque se van a tardar muchísimo en hacer. Voy a cortar unas pequeñas tiritas, ahí voy. De preferencia, fíjense que ahí hay un truco como de abuelita. Mi abuelita las extendía todas en la mesa y las ponía a secar, ya sea para Ay, hacer los sí. chilaquiles, para hacerlo frito. Entonces, Sí. pues eso ayudaba No, bastante. en mi casa hasta las ponían al sol para que no nos engordaran los chilaquiles. ¿En serio? No, no es cierto. Ay, esa no me la sabía. Dije, qué interesante. Ok, No, las Pame. ponían en el hornito nada más. Exactamente, sí, porque pues obviamente entre menos humedad tenga, pues va a ser más fácil que se nos dore y que nos dure doradita más tiempo, ¿ok? Pame. Es que no estaba bien cerrada. Ay, mi Pame, tú licuadora. la licuadora Sí, cuando no nada es la más no. tapa, es lo de abajo. Soy la licuadora nada más, Total, no. nunca le atino. Ok, en una sartén, en una cacerola, con abundante aceite, en lo que Pame está ya peleándose con la licuadora, vamos a ir No, y eso que no sofriendo. es molcajete, imagínese. No, Dios mío. Mi abuelita ya te hubiera desheredado, No, y la mía compañera. también. Yo le he dicho, mija, Mejor, no, pues qué bueno que es conductora y no chef. Así es, le agregamos un poquito de agua, mi Ay, Pame. voy, chef, tampoco abuses, ¿sabes? Estoy Tampoco te haciendo mi encajes. mejor esfuerzo. No, está muy bien, Pame. Ok, entonces vamos a dejar que esto se vaya friendo. Hay que tener cuidado si manejamos una cacerola con abundante aceite porque al verter bastantes empieza a burbujear y se sale. Pame, vente para acá. Sí. No te me pelees, vente. No, ya, aquí. Ok, tenemos nuestro chorizo, lo vamos a dejar que se enfríe lo más que pueda. Dios mío, Pame. Ahí está. Dios mío, me das miedo, compañera.
Ok, entonces vamos a verter nuestro caldillo de tomate, pero lo vamos a colar para quitar el exceso de pues, semillitas de gabacito que tiene. Pame, ¿te puedo pasar esto, por favor? Claro, chef, lo que Muchas tú gracias, quieras. mi Pame, yo lo sé, qué Mira, linda. échamelo Ahí por quedó. acá. Muchas gracias. Ahí en casita van a esperar a que esto se reduzca. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Va a quedar como una especie como de puré. No necesito que quede como caldillo, ¿ok? Entonces Como necesito, puré. Sí, como más espeso todavía, como más consistente. Ahí en casita se esperan unos 10, 15 minutitos a que hierva, que se concentre. Y de aquel lado ya tengo nuestros frijoles. Aquí Gracias. te lo paso. Sí, compañera, no te preocupes, para eso estoy yo. Tenemos Gracias, los frijoles. chef. Que ya tenemos, obviamente, Cocidos. los granitos, exactamente, los granitos y el caldito, que es lo que me interesa. Voy a comenzar entonces a agregar primero solo el caldo. Yo les sugiero que lo condimenten al final. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a condimentar el caldillo de tomate, los frijoles, y comienzo a condimentar, puede inclusive hasta que al final se me pase de sal. Entonces voy a dejar hasta el final que esto hierva, que esto se vaya concentrando y ya Por que eso a esté- mí no me queda rico mi caldo de frijol, porque no le pongo eso de tomate. Nada, pero pues mira, es un truquito, queda bastante bien. Esto vamos a dejar que hierva, vamos a agregar ya después todos los frijolitos enteros Oye, yo tengo otra cosa con la que siempre me peleo, es con esto. con las tortillitas. Siempre se me queman cuando las trato de hacer así Pues es fritas. que es a flama bajita, compañera. Ah. A flama bajita. A que fuego ser- lento, A fuego lento, revoltosa. exactamente. Hay que esperar a que deje de burbujear. Es como yo donde me doy cuenta que ya está Que ya doradita. están, a mí siempre se me queman. Porque luego inclusive hasta la tortilla, si la llegan a sacar antes, Sí. a la media hora ya está así como toda chiclosa. Chicloso, horrible. Yo por eso te digo que al sol los dejo ahí. Y con eso, ya con ayuda eso. bastante. Así Además es de dieta. Exactamente. ¿No? Entonces- Esto, perdóname, Pam, nada más como para darles un tip. Esto sería como la preparación básica, pero podemos agregarle una ramita de epazote que también le daría un toque increíble a los ¡Qué frijoles. rico el epazote! Y Pues pues, vamos a ver nada los más, ingredientes compañera. por si se les perdió alguno y ahorita les preparamos este delicioso platillo, sopa de frijol con chorizo. Necesitamos 6 tortillas de maíz, 250 gramos de chorizo, una cebolla chica, 4 jitomates, media taza de agua, 1,5 litros de caldo de frijol, también una taza de frijoles cocidos y enteros y también aceite para freír, sal y pimienta al gusto. Y por supuesto para servir necesitamos media taza de crema, 150 gramos de queso fresco desmoronado y miren nada más. Y ya nada Ay, más, hasta entonces, suspiré. La cremita. ¡Qué el rico queso. se ve! ¡No, Daniel! No va a ser para ¡Ay! ti. Hoy me la voy a comer yo. Hoy Él- me la voy a comer yo. Él me dijo, ay, chef, yo sé preparar Mire, frijoles bien ricos, yo pues prepáralos. hasta lo voy a echar de cabeza. Daniel se ha llevado la comida toda la semana. Toda la semana se ha llevado la comida. Ya hasta trae su topper. No lo quería decir, No. pero sí. Así que esta nos la comemos nosotros.